Vamos a analizar lo que se viene hacia adelante, Valeria. Hay muchos temas por delante, porque este no era el único. Hoy día también escuchábamos al todavía ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, señalar que la refinería de La Pampilla iba a paralizar sus operaciones. Queremos entender muy bien esto, pero vamos al primer tema. Estamos ya conectados con el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, que ha tenido además, ha sido parte de más de un gabinete en los últimos años. ¿Cómo está, ingeniero Carlos Herrera Descalzi? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Mariluz. Gracias por la invitación. Saludos a ambos. Quería empezar con el tema de la crisis política que estamos enfrentando en este momento como país y su análisis de lo que hemos venido viendo, ¿no? Ya en solo 6 meses de gobierno del presidente Pedro Castillo caen 2 gabinetes, ¿no? El señor Guido Bellido y ahora la señora Mirta Vázquez. Tendremos un tercer presidente o presidenta del Consejo de Ministros, entendemos, en algunas horas. Como exministro de Estado, ¿qué impresión le deja o qué conclusiones saca de todo esto, señor ingeniero Carlos Herrera Descalzi? Bueno, la conclusión general es muy simple y es muy directa. El problema es el presidente. O sea, la razón de todo lo que está ocurriendo es la falta de manejo del presidente. Eso es clarísimo. No tiene la competencia para el cargo. Y los ministros no pueden actuar bajo esas condiciones. Tomemos el caso, uno de los tantos casos, el caso de el petróleo diésel y la negociación, las entrevistas en Palacio, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos un ministro de Energía y Minas que teóricamente es la cabeza responsable del sector, además representa a la Junta de Accionistas y por lo tanto aquí pone el directorio y hasta al gerente de Petroperú. Sí. Y luego el gerente de Petroperú, a través de unos audios, dice que él depende directamente del presidente de la República. Vamos con un tuit. Y que se queda ahí hasta que se vaya, ¿no? Señor Herrera Descalzi, le voy a pedir un minuto. Vamos a revisar un tuit que acaba de publicar una de las personas más importantes del partido de Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo, presidente, al sillón presidencial. Dice: el nuevo gabinete era postergado desde diciembre. Se van premier y ministros molestos con el gobierno que les abrió la puerta, incluso contra la voluntad de su bancada. A Perú Libre el tiempo le dio la razón al votar contra el gabinete caviar, cuyo resultado de gestión es intrascendente. Cero capacidad de enmienda, ¿no? Cero capacidad de autoevaluación por parte del señor Vladimir Cerrón. Ninguna referencia a estos casos de corrupción que hemos venido viendo dentro del gabinete, que implica y que terminó incluso con la salida del ministro del Interior hace algunos días, que estuvo descabezado esa cartera del Interior importantísimo. Señor Herrera Descalzi, quería retomar nuevamente el tema. Y usted mencionó algo muy importante al inicio de su entrevista. El culpable es el presidente Pedro Castillo. Pareciera que todo lo que toca él o todo lo que nombra termina por deshacerse. En 6 meses vamos ya por el tercer gabinete. ¿Qué es lo que debería mejorar, no solamente desde el nivel presidencial, sino también en nivel de carteras, más aún si es que hablamos, por ejemplo, de la cartera de Ambiente? O sea, creo que básicamente lo que debería hacer el presidente es ceñirse a lo que dice la Constitución. La Constitución le da a él la prerrogativa de ser él quien escoja al presidente del Consejo de Ministros. Y el presidente del Consejo de Ministros, él es el que escoge al gabinete. Por supuesto que los miembros del gabinete tienen que tener la anuencia del presidente. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente es buscar un buen primer ministro, como para estos tiempos, que son tiempos muy difíciles, porque las exigencias vienen de todos lados y es imposible. Sí. Ahora, lo que ha marcado también la agenda el día de hoy, y a más de uno nos ha dejado sorprendidos, es este anuncio que dio el ministro de Ambiente de anunciar la paralización de las actividades, de todas las actividades de carga y descarga en nuestro mar, en el mar peruano, por parte de la empresa Repsol. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cuál va a ser el impacto incluso económico o las consecuencias que se van a ver en el inmediato, en el corto plazo, mediano plazo, señor Herrera? Claro, la refinería de La Pampilla tiene el 55% de la capacidad total de refino que hay en el Perú. Y el Perú más o menos consume
250.000 de barriles de petróleo por día y produce apenas 40.000 barriles por día. Es decir, más de 200.000 barriles tienen que ser importados. Y la importación viene por mar, no hay forma de que venga por tierra. Y uno de los lugares más importantes para que entre el petróleo al país es la refinería de La Pampilla. No es que el Perú tenga 40 refinerías en la costa y todas de la misma capacidad. Tiene poquísimas. Tiene la de Talara, que no está funcionando, y La Pampilla. Y tiene otros sitios donde pueden acoderar barcos y descargar combustibles, en el sur y en el norte. Entonces, yo dudo que la capacidad de descarga y la capacidad de almacenamiento, quitando las instalaciones de La Pampilla, sean suficientes para atender la demanda del Perú. Ahora, o sea, si La Pampilla deja de operar, el Perú no tiene la capacidad de combustibles que necesita. para digamos, graficarlo de alguna manera, ingeniero Herrera Descalzi, si se paraliza justamente estas operaciones de carga y descarga de La Pampilla, ¿qué impacto directo tendría en el abastecimiento de combustibles en el país? O sea, lo primero que habría sería escasez. No se podría satisfacer todas las demandas. Automáticamente los precios subirían por el efecto de oferta y demanda. Hoy día la forma es que el petróleo viene por mar, una parte viene como petróleo crudo, que se refina en La Pampilla y se descarga en La Pampilla, tiene 2 terminales para eso. Y otra parte viene como productos, que van directo al mercado y también se descargan por la refinería de La Pampilla y tiene otros 2 terminales. La refinería de La Pampilla viene operando desde muchísimos años atrás. Lo que han mostrado los últimos eventos son que las medidas de emergencia ante un derrame no han estado bien llevados, pero no han dicho que las operaciones hayan estado mal hechas. Ha habido algo, podría haber sido la elevación del mar y la bajada del mar como consecuencia de la onda del volcán, que podría haber roto los cables que estaban vinculando a La Pampilla con el barco que estaba descargando. Eso es un tema que hay que investigarlo. Hay un terminal dañado, pero hay otros 3 que están en buena operación. Entonces, yo lo que digo es, no se puede lanzar una autoridad de un sector, en este caso el Ministerio del Ambiente y la propia OEFA, a paralizar toda una instalación sin antes por lo menos haberle pedido el parecer al Ministerio de Energía y Minas. Solo muy cortito, para saber, ingeniero, si se puede o no. Solo muy cortito, porque tenemos que ir con información, pero ¿este acto o esta decisión es legal? Desde el punto ambiental me parece que sí, tienen la potestad para hacerlo y la facultad para hacerlo, pero cuando uno recibe autoridad tiene que saber cómo la utiliza, no la puede hacer a costa de paralizar el suministro de petróleo al país. El remedio sería mucho peor que la enfermedad. Clarísimo, clarísimo, señor Herrera. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Economía para Todos y explicarnos el impacto de este anuncio por parte del ministro de Ambiente, Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Vamos inmediatamente con información en vivo. Porque ¿quién será el próximo ministro de Economía? ¿Qué perfil tendrá? ¿Qué es lo más importante? ¿Y cuál es la agenda que va a tener que priorizar? ¿Y cómo va a tener que lidiar con este Congreso que claramente está buscando vacar al presidente de la República, Pedro Castillo? Para eso vamos a conversar con David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas. Ya está con nosotros. David, muchas gracias. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están, Andrea? Omar, encantado. Bien, en principio, ¿cómo generar confianza a los inversionistas con todo lo que está sucediendo en nuestro país? 2 gabinetes que ya se han ido, no puedo decir por la puerta grande, no se han ido por la puerta trasera, lamentablemente. Un nivel de confiabilidad del presidente que no es tan buena. No hay apoyo en las calles, ya se le está dando la espalda cada vez más, él no comunica bien, no sale a declarar y se suman actos de corrupción a su alrededor. ¿Qué tipo de confianza le vamos a dar a los inversionistas con todos estos ingredientes que pues, es un mal sabor para cualquiera, David? Sí, las circunstancias son realmente complicadas, ¿no? Porque en estos 6 meses de gobierno se ha acumulado todas las fallas posibles, ¿no? Ya no solamente desde el punto de vista económico, ni solamente político, ¿no? Porque ahora estamos ya en varios escándalos, ¿no? Recurrentes todas las semanas
y en todo casi, bueno, prácticamente en el 90% de los casos apuntan al presidente de la República, ¿no? Entonces, esta crisis del gabinete solo pues se convierte en una cereza adicional, si podemos ponerle un nombre, a todo lo que se ha venido gestando hasta ahora. Entonces, generar confianza en estas circunstancias, sobre todo viendo la tendencia que hemos estado observando, viendo el pasivo que se viene acumulando en todos esos aspectos que he mencionado, pues en esta realidad imposible, tendría que hablar del metaverso, ¿no? En la realidad virtual, en otro lado, ¿no? Podríamos hablar de un perfil de un ministro que pueda generar confianza en las circunstancias actuales. Ahora, David, se abre un nuevo periodo de incertidumbre hasta conocer, el nombre de la nueva persona que ocupe cargo tan importante como la presidencia del Consejo de Ministros, y tampoco conocemos si el presidente también cambiará al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque. ¿Se abre un nuevo periodo de incertidumbre? Yo creo que sí. A ver, estamos en un periodo de incertidumbre de hace 6 meses, es la verdad, con sus pequeños vaivenes, ¿no? Pero en general, si uno saca un promedio hasta ahora, la incertidumbre ha sido permanente, ¿no? Con una ligera baja quizás en los últimos, ya para finalizar el año. Es clave, como bien señalas tú, el tema del que va a ser el presidente del Consejo de Ministros, pero es solamente una pieza, ¿no? Y el ministro de Economía también es solamente otra pieza. Todo indica que el ministro Pedro Franque también se está yendo, no está confirmado, pero imaginémonos que se quede también. El tema al final depende también de cómo se componga el resto de la cartera, ¿no? Porque al final parece ser que está el premier, pero finalmente las personas que realmente ven por los reales objetivos, ¿no? Están en otro lado, ¿no? Al final el gran problema que hemos tenido hasta ahora no ha sido no solamente de Premier ni de Economía, ¿no? En principio yo creo que el ministro de Economía era lo mejor que había dentro de este gabinete, sino de los titulares de las otras carteras, ¿no? Que no tienen en ningún caso una vocación por la competitividad, por generar un país más productivo, por hacer reformas, sino lo que hemos visto es, por ejemplo, un ministro de Transporte que debiera estar enfocado en impulsar los proyectos de inversión, está entretenido en otras cosas, ¿no? Como dando licencias a los informales, ¿no? Donde deberíamos tener una ministra de Trabajo enfocada justamente en tratar de solucionar los problemas que complejizan que los pequeñas y medianas empresas retornen a la formalidad. Está pensando en la Agenda 19, en introducir mayores restricciones al mercado. Entonces, así es difícil, ¿no? Lo que ha faltado al final hasta ahora y se extraña es coherencia entre presidente, premier, ministro de Economía y los sectores productivos. Entonces ahí tenemos, yo creo, un gran problema y no sé si eso se va a solucionar o si se ha diagnosticado así por parte de este gobierno. Ahora, lo que hemos visto en los últimos días es que, de acuerdo al informe, los últimos informes del Banco Central de Reserva, es que había cierto optimismo, ¿no?, por parte del sector privado de invertir, aunque todavía era muy tímido por los golpes que habíamos visto el año pasado. Tú mencionabas muy bien esa nube de incertidumbre que se había extendido sobre el Ministerio de Economía, declaraciones del presidente, incoherencias, contradicciones, etcétera. Esto, lo que está ocurriendo ahora, ¿va a retraer de alguna manera la inversión privada y en consecuencia la generación de empleo? Y otra consulta más, ¿va a haber un efecto en el dólar? Muchas personas estarán preguntando ahora, ¿va a haber un efecto o no en el dólar en los próximos días? Sí, sobre el tema de crecimiento económico e inversión, como he venido señalando, el escenario, expectativa de inversión son malas, ¿no? Ha habido una mejora dentro del espacio pesimista, ¿no? O sea, eso es decir, estamos algo más optimistas, en realidad se ha mejorado algo dentro del escenario pesimista, ¿no? Las previsiones siguen siendo muy negativas, ¿no?, respecto a la inversión, salvo el Banco Central, que no ha actualizado todavía sus previsiones, pero ya pronosticaba 0 crecimiento en la inversión. Pero fíjate que hemos tenido, el día de hoy se ha revelado, ¿no?, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre el Perú, y prevé un 2.8% de crecimiento, ¿no?
prácticamente alineado con las previsiones más pesimistas que existen en el país, ¿no? No está el detalle de qué está pensando sobre la inversión, pero te da una idea, ¿no? De que en principio, objetivamente hablando, no se ve espacio para que en las condiciones actuales, sin saber qué va a pasar, ¿no? Porque las cosas se van acelerando de manera precipitada, ¿qué va a pasar para yo o cualquier inversionista, grande o pequeño, poner un capital que tengo que recuperarlo en 2, 3 o 5 años, ¿no? Es bien complejo. Respecto al tema del tipo de cambio, seguro que va a tener efecto. Es difícil saber cuánto, ¿no? Ahora, es difícil también saber su persistencia, ¿no? Pero estamos ahora alrededor del 3,84, más o menos, desde el 24 de enero, más o menos, estamos ahí dando vueltas, pero recuerden, a principios de mes hemos estado en 4, ¿no? Sí. Entonces podríamos retornar a esa línea, aunque también hay que tener en cuenta que va a haber otros factores, ¿no? Que también van a presionar sobre la depreciación del tipo de cambio en las próximas semanas. No están las expectativas del incremento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que se dice que para marzo va a subir 50 puntos básicos, que es bastante, ¿no? Sí. Incluso están pronosticándose 5 subidas de tasa de interés de la Reserva Federal. Entonces, eso va a presionar también al dólar. Entonces, todo se complica, ¿no? Lo externo con esta situación política que estamos observando. Ahora, David, desde el punto de vista macroeconómico, quería saber si esta decisión del Ministerio del Ambiente de paralizar operaciones de carga y descarga de hidrocarburos en la refinería La Pampilla de Repsol va a tener un impacto directo en el precio de los combustibles, ¿no? Que a su vez tiene impacto pues, en toda la cadena de distribución, transporte, alimentos. ¿El efecto es directo? No necesariamente porque, a ver, gran parte del combustible que se consume en el Perú es mayoritariamente importado, ¿no? Entonces, al final, lo que va a terminar sucediendo es que se va a buscar otros proveedores y en muchos casos el combustible importado, si se hace bien el trabajo, ¿no? Puede ser más barato que el que provee, en este caso, de Refinería La Pampilla, ¿no? Entonces, yo creo que en todo caso cualquier efecto en cuanto a precio de combustible específicamente sería marginal, ¿no? Bien, y respecto, por ejemplo, hay temas que se van a quedar sobre la agenda, David, y no sé qué tan viable sea tocarlos ahora con esta nueva conformación del gabinete. Se me ocurre inmediatamente el aumento del salario mínimo vital. ¿Estamos en condiciones ahora de evaluar eso? Porque parecía que ni el Ministerio de Economía y Finanzas ni el Ministerio de Trabajo tenían claridad sobre eso, ¿no? Se dijo enero, luego febrero, lo patearon a marzo. ¿Estamos en condiciones de nuevamente debatir este punto? No, definitivamente no. Mira, las perspectivas económicas cada vez, las proyecciones, ¿no? Cada vez se están haciendo más pesimistas, ¿no? Ya habíamos comentado eso hace un momento, ¿no? En esas circunstancias yo creo que no es adecuado, ¿no? Además, esto lo único que hace es más difícil que el sector que trabaja en la mediana y pequeña empresa tiende a formalizarse, ¿no? Genera un incentivo a la informalidad a aquellos que trabajan en ese umbral entre contratar trabajadores, ¿no? con todas las de la ley o empezar a jugar un poco en el mercado negro. Entonces, pero eso es lamentablemente lo más fácil que se puede hacer desde el punto de vista populista, ¿no? Eso es rápido, ¿no? Sí, claro. Y quién sabe, hasta puede trasladar un mensaje que la gente pues dice que bien, ¿no? Pero aunque no le toque o no le beneficie, ¿no? A mí lo que me preocupa realmente son las cuestiones más de largo plazo que parecían que podrían tener algún tipo de opción ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se ha caído la inversión de Majes Iguas 2, se requería un ejecutivo fuerte para que pudiera incidir sobre el gobierno regional, ¿no? Y realmente gestionar o ver la manera de que finalmente se impulse ese proyecto. Con un ejecutivo que cambia cada rato con esta salida del gabinete, ya eso no lo veo, ¿no? Me preocupa cómo se va a gestionar el tema de la inversión de la ampliación de la carretera central, ¿no? Que está comprometido el tema con el gobierno francés, pero hasta ahora no hay nada concreto. Y eso requiere nuevamente
capacidad técnica, meritocrática que impulse, y eso genera muchísimo empleo. Entonces, ahí es donde está mi principal preocupación. Ese es un punto muy importante, ¿no? La meritocracia y justamente la carta de renuncia de Mirta Vázquez, lo que refleja finalmente es eso, es que le dice al presidente, no más, yo no puedo más continuar en este cargo porque hay gente que no debería estar designada o gente que no debería estar en ciertos cargos. Entonces, a partir de esta renuncia, David, esto puede generar que las personas idóneas o las personas más adecuadas, más talentosas para ocupar los cargos de ministros no quieran acercarse al Ejecutivo porque dicen, bueno, la señora Mirta Vázquez no le hacían caso, ha tenido que renunciar. Yo no voy a exponer mi prestigio para asumir una cartera. ¿Puede terminar generando eso? Por supuesto, el presidente es claramente el principal responsable de la forma como se han venido gestionando las cosas por elegir a personas equivocadas, ya no solo poco capaces o poco preparadas para el puesto, sino en estos casos lindando con la corrupción, ¿no? Y digamos, esto es sumamente preocupante, ¿no? Ha reducido el conjunto factible de personas que pudieran aceptar formar parte de este gabinete si estamos hablando de gente buena, a cero, ¿no? A ver, ¿quién va a ver? O sea, viendo en varias oportunidades la manera como se han venido presentando diversas situaciones en estos 6 meses, hay suficiente muestra para cualquiera que más o menos quisiera contribuir a su país, pues se aleje, ¿no? Y no quiera participar y se presentan altas sospechas, ¿no? De que el que acepte viene con otras intenciones, pero ninguna de estas relacionada a mejorar las perspectivas de crecimiento económico o de empleo o de inversiones, ¿no? Entonces, o sea, quien venga siempre va a estar ahora, ¿no? Va a estar con la sospecha de que viene para otra cosa, no precisamente para trabajar por la economía del país. Bien, muchísimas gracias, señor David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, dando un balance de los activos y pasivos que va a tener que asumir el próximo o la próxima ministra o ministro de la cartera de Economía y Finanzas. Y es que no se queda el actual, el titular Pedro Franque, los retos pendientes y más. Hacemos una pausa, no se mueva. Regresamos con más aquí en Economía para Todos. Continuamos con más aquí en Economía para Todos, y quien se ha referido a este remesón dentro del gabinete ha sido hasta ahora ministro de Salud, Hernando Ceballos. Él se ha pronunciado sobre la salida de Mirta Vázquez como titular de la PCM. Vamos a escucharlo. La verdad no tengo conocimiento qué tipo de conversaciones puedan haber existido entre el presidente y la premier, por tanto sería muy aventurado señalar que estas conversaciones pueden haber tenido algo que ver con la decisión del presidente, ¿no? Yo creo que Mirta Vázquez es una persona con una excelente capacidad, además que es una excelente persona, tiene una muy buena trayectoria. Sin embargo, el presidente habrá evaluado distintas circunstancias, tendrá sus razones por las cuales habrá tomado esta decisión, que espero que en algún momento las conozcamos todos, ¿no? De todas maneras, son decisiones del presidente y atribuciones constitucionales que él tiene, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Las reacciones que todavía se dan dentro del propio gabinete del Consejo de Ministros. Vamos a ver qué cambios va a hacer el presidente de la República, Se Pedro habla, ¿no?, Castillo. de Ceballos como posible premier. Es un rumor fuerte, al menos que hemos escuchado, ¿no? Y valgan verdades, dentro del propio gabinete, el nombre de Hernando Ceballos probablemente es uno de los más importantes debido a su rol frente a la pandemia y, para ser mucho más exactos, ¿no?, al proceso de vacunación que podríamos decir que ha sido exitoso o viene siendo exitoso debido al avance que se ha tenido con la vacunación a las personas. Pero vamos a ver finalmente qué dice el presidente Castillo. Vamos a ver. Igual, continúan las reacciones. Valeria, tenemos ya en la línea a Susana Saldaña, porque también es importante escuchar a los empresarios de todo tamaño. Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú. ¿Cómo está, Susana Saldaña? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Nos gustaría también conocer su opinión sobre esta renuncia, esta nueva crisis en el gabinete y los cambios que se avecinan. Muy preocupados. Nosotros tomamos estas noticias con muchísima preocupación porque
no puede ser posible que ha enfrentado una pandemia tan dura y que los estragos han sido tan duros y no hemos podido recuperar la economía, los sectores productivos como Gamarra y los conglomerados del resto del país no terminan de reactivarse y lo poco que avanzamos estamos haciendo solos. No es posible que el propio gobierno origine este tipo de crisis y nos lleven a estas situaciones insostenibles. Lo que ha declarado el exministro es terrible por decirlo menos. Lo que dice la carta de renuncia de la premier saliente sugiere muchas cosas. Entonces, yo creo que acá debemos hacer llamado a la responsabilidad. Y al presidente de la República, que es el primero en originar este tipo de crisis, a que o toma las cosas en serio y asume el mando del país con entereza, con hidalguía, con honestidad, como lo requiere este momento, o si no, simplemente que diga la verdad y dé un paso al costado. Pero el país no puede soportar más crisis. No estamos en esa situación. Sí, Susana, ¿cómo estás? Bueno, haciendo un punto y aparte y yendo o cruzando a la acera del frente, vamos a hablar ahora de la expectativa que se tiene con este partido que se va a jugar el día de mañana aquí en el Estadio Nacional, ya de cara a las eliminatorias de Qatar 2022, que sabemos que el fútbol o el éxito del fútbol va de la mano de la producción, la venta de los pequeños empresarios textiles, de rubro textil deportivo en Gamarra. ¿Cuáles son las expectativas para estos días, para estos próximos días, Susana? De hecho, mira, el fútbol a nosotros, los gamarrinos, nos ayuda a reactivar nuestra economía más que el gobierno central, lamentablemente. Así es. Y nos genera más alegría como peruanos, ¿no? Entonces, para nosotros la selección peruana, nosotros los de Gamarra somos también hinchas de nuestra selección, siempre estamos acompañando clientes y también reconocemos el gran aporte que nos da esta alegría de la gente, la alegría de los hinchas por vestir una prenda de nuestra blanquirroja, y a nosotros nos ayuda a reactivar estos sectores de los más golpeados, que es el sector deportivo, que viene ya sufriendo 2 años de perder la campaña escolar, olimpiadas escolares, olimpiadas deportivas a nivel nacional, que aún no se están dando, ¿no? De la forma en la que se daban antes. Ahora, entonces, tenemos mucha expectativa. La venta el día de hoy se ha incrementado ligeramente. El día de mañana, a pesar del ruido político, esperemos que se incremente, que probablemente una vez el ruido político baje las ventas en todos los sectores, sobre todo en el nuestro, pero esperamos que la esperanza y la alegría de ver a nuestra selección en el Mundial, eso ayude y que las ventas sigan creciendo. Y para tener... El día de hoy hemos tenido muy buena respuesta de la gente, están comprando y esperemos que mañana también así sea. Para tener una idea, ¿no? del impacto que llega a tener un deporte tan bello como es el fútbol en el plano económico, no sé si este fin de semana quizá se vendieron más camisetas o hubo decisiones de fabricar más camisetas a partir de la victoria que tuvimos el día viernes frente a Colombia. Por supuesto que sí. Mira, gana el Perú a Colombia y no solo es una alegría, sino también una expectativa de venta, ¿no? El mercado empieza a prepararse para el próximo partido de mañana. Entonces, hemos tenido durante el fin de semana, con respecto a las ventas de los partidos anteriores, un incremento ligero entre el 5 y 7% aproximadamente. Pero el día de hoy esto se ha elevado mucho más. Ajá. Entonces nosotros esperamos que el día, no solo hoy, que todavía no termine el día, sino mañana sea mucho más fuerte y ojalá Perú siga avanzando, le gane a Ecuador y estoy segura que vamos a poder vivir una eliminatoria no solo que nos transmita alegría, sino que nos ayude a reactivar la economía. Nosotros, Gamarra, no solo vendemos camisetas, sí, claro. Nosotros vendemos mascarillas, gorras, el combo completo. Conjuntos, casacas, por supuesto. Susana. Y no solo eso, los pueden personalizar por 1 o 2 soles más, los personalizan a su gusto. Susana, datitos exactos. ¿Cuánto está? ¿Cuánto podemos encontrar una camiseta en Gamarra? El más barato.
La más barata, una camiseta para niños desde los 6 soles. Una camiseta para adultos los puedes encontrar desde los 10 soles, 9.90 en oferta. Si compras por 2 o por 3 prendas, tienes descuentos adicionales. La personalización de la camiseta con el nombre, la foto de tu preferencia, por 1, 2 o 3 soles más también los pueden llevar. Las mascarillas, ni qué decir, ¿no? Desde 2 soles ya las pueden encontrar. Hasta con diseños, me parece, ¿no? Sí, claro, hay de todo. La imagen de la Padula, en Gamarra hay de todo. Hay de todo en Gamarra. Muchísimas gracias, y Susana, lo que no como hay, siempre. Lo fabricamos, ¿sabes? Lo que no hay, lo fabricamos. Claro que sí. El ingenio peruano. Claro que sí. Muchísimas gracias, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú. Tenemos que hacer una breve pausa. Venimos todavía con más reacciones a esta nueva crisis del gobierno del presidente Castillo. Continuamos con más aquí en Economía para Todos y vamos a conversar inmediatamente con Jorge González Izquierdo, economista, para que nos explique un poco también su lectura sobre esta, nuevamente, crisis en el gabinete ministerial en este gobierno del presidente Pedro Castillo. Señor González Izquierdo, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. Hola Valeria, hola Omar, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un gusto. Miren, yo creo que el señor presidente de la República, el señor Pedro Castillo, tiene 2 opciones ahora, hoy día. Una opción es o mejora sustancialmente las perspectivas de su gobierno primero y del país después, o las empeora. No creo que haya posición intermedia. ¿Y cómo podría mejorar? Nombrando un gabinete con personas de reconocida solvencia y prestigio profesional, de reconocida moral y alejada de posiciones de extrema izquierda y de extrema derecha. ¿Y cómo podría empeorar las perspectivas de su gobierno y de todo nuestro querido país si es que nombra un gabinete con personas de dudosa procedencia, dudosa moral y pegadas sobre todo a posiciones de extrema izquierda, ¿no? Yo creo que eso sería lo peor que le pueda pasar al país en este momento. Esto ya no es, profesor González Izquierdo, ya no es solo referirnos a quien asuma la PCM o quien asuma la cartera de Economía, sino designaciones en conjunto, porque lo que más se señala en este momento, en estos últimos 6 meses, es la falta de rumbo en varios aspectos, entre ellos el económico. Es decir, más allá si es de izquierda o de derecha, no sabemos muy claramente hacia dónde quiere ir el presidente. Es que, Omar, el diseño de política económica, contra lo que mucha gente piensa, no la hace el ministro de Economía solamente. No. El diseño de política económica es en conjunto del gabinete. Por ejemplo, tiene que ver con lo que propone el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, el ministro de la Producción, el ministro de Comercio Exterior, el canciller, y te puedo seguir nombrando, el ministro del Ambiente. Es decir, la política económica es conjunta y tiene que haber coherencia. No que uno se va por la derecha, otro por la izquierda, otro hacia arriba, otro hacia abajo, porque ahí es, en política económica, la incoherencia es lo peor que puede pasar. Entonces, en ese sentido, yo creo que el presidente tiene una gran oportunidad ahora de enmendar los errores que en estos 6 primeros meses ha venido cometiendo. Profesor, ahora con todo este tema, ¿qué tan difícil va a ser atraer nuevos talentos al gabinete, no solamente al Ministerio de Economía y Finanzas, sino también otras carteras? Porque lo que vemos es que, bueno, hay una nube de incertidumbre y además críticas que incluso hace la saliente titular de la PCM, Mirta Vázquez, ¿no? De manejos poco transparentes, de actos de corrupción incluso muy cercanos al círculo del presidente Pedro Castillo. ¿Qué tan difícil va a ser atraer buenos talentos, buenos perfiles para el gabinete? Mira, va a ser bastante difícil en las presentes circunstancias, pero creo yo que eso podría disminuirse si la persona a quien nombran presidente del Consejo de Ministros le dan la potestad, pero verdaderamente la potestad, de nombrar a todo el resto del gabinete. Obviamente con la participación del presidente, ¿no? Pero fundamentalmente que sea su responsabilidad del nuevo presidente del Consejo de Ministros quiénes son el resto del gabinete. No
que le digan al presidente del Consejo de Ministros, tú pones 5 o 6 ministros, el resto lo pongo yo. Sí. No, eso no funciona. Profesor González, eso va a ser fracaso. Permítanos, tenemos que interrumpirlo brevemente, tenemos información directo en directo con nuestra compañera Stephanie Pineda. Stephanie, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas tardes, directo en directo. Acaban de indicar el Poder Judicial, la segunda sala penal transitoria especializada en crimen organizado, a sentenciar absolutoriamente al congresista Guillermo Bermejo por su presunta, o por el delito que le imputaba la Fiscalía, por presunta afiliación al terrorismo. Hay que recordar que la Fiscalía había imputado a Guillermo Bermejo estar participando en afiliaciones de Sendero Luminoso, por lo cual había pedido 20 años de prisión más 100.000 soles de reparación civil. Finalmente, la segunda sala penal transitoria especializada en crimen organizado ha indicado que debido a la falta de coherencia en algunos testimonios brindados por los testigos de Guillermo Bermejo, tanto también como la Fiscalía, ha indicado que se decide absolver de todo cargo imputado al congresista que perteneció a las filas de Perú Libre. Se ha terminado ya el desarrollo de la lectura de sentencia. Recordemos que en una audiencia pasada Guillermo Bermejo también tomó la palabra de autodefensa e indicó que él se siente tranquilo, que tiene la conciencia limpia y que no ha participado o no es remanente de Sendero Luminoso. Se absuelve entonces, Omar, a Guillermo Bermejo de tener afiliación al terrorismo. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Stephanie, por esta información. Continuamos conversando con el economista, el profesor Jorge González Izquierdo. Y profesor Izquierdo, permítame preguntar sobre otro tema que salió el fin de semana, también un poco técnico, pero importante. Entendemos que el Ministerio de Economía y Finanzas actualizó o incrementó el impuesto selectivo al consumo para los cigarrillos, las bebidas alcohólicas con más de 20% de grados, el pisco entre ellas. ¿Esto es un incremento importante? ¿Es una actualización de rutina? ¿Qué es lo que ha hecho el MEF con estos productos? No, Omar, es una actualización de rutina. Así como la UIT te lo suben cada año, te reajustan la UIT, ¿se acuerdan? Sí. Acá también te dan la oportunidad de reajustar el selectivo al consumo al inicio de cada año. Ya depende del gobierno si lo usa, no lo usa y cuánto lo usa. Por ejemplo, acá lo ha usado para cigarrillos, bebidas alcohólicas, ¿no? Pero, por ejemplo, no lo ha usado para combustibles. Esta vez no lo usó para combustibles. Y los reajustes son reajustes, digamos, pequeños, mínimos, que no van a influenciar sustancialmente en el precio de venta al consumidor final, ¿no? O sea, es un reajuste, sí, pero que, por ejemplo, no te va a buscar recaudación, pues incrementar la recaudación, ese no es el objetivo. El objetivo de esto es claramente desincentivar el consumo de aquellas cosas, bienes, que te generan deseconomías externas, que te generan externalidades negativas a la sociedad, como el cigarro, como el trago de alto componente alcohólico, pero ese es básicamente el objetivo de estas medidas de subir, aunque sea marginalmente, el selectivo al consumo año a año, ¿no? Para cerrar, profesor González Izquierdo, quería regresar al tema anterior de esa crisis ministerial o del gabinete que lideraba Mirta Vázquez. Y esta es la última pregunta que le vamos a hacer. ¿Cómo nos ven afuera? ¿Cómo nos ven los inversores, los capitales extranjeros, cuando ven pues, cambios, parece que rutinarios dentro del gabinete? Mira, para no caer en subjetividades, vamos a irnos a dos indicadores objetivos. Ajá. Uno es el riesgo país, que lo mide, el JP Morgan lo mide pues básicamente todas las semanas, ¿no? Y el otro es qué le pasa a los bonos soberanos del MEF en dólares que se transan en el mercado de Nueva York, en el New York Stock Exchange. Entonces, ¿qué viene sucediendo? De que el riesgo país ha estado subiendo moderadamente, pero ha estado subiendo, y las tasas de interés de los bonos soberanos del MEF en dólares transados en el mercado extranjero también han estado subiendo. Vamos a esperar, una vez que se nombre el gabinete, qué pasa con estos dos indicadores. El riesgo país y sobre todo el precio o la rentabilidad de los bonos soberanos en dólares del MEF que se transan en el Stock Exchange de Nueva York, ¿no?
Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista, profesor Jorge González Izquierdo, economista de la Universidad del Pacífico. Valeria, son ya las 5:01 de la tarde, nosotros nos tenemos que despedir, pero... ¿Qué semana? Sí, no, ¿qué semana? Y continúa, no se despeguen de la programación de RPP Noticias porque continúa todo el análisis sobre esta nueva crisis de gobierno y lo que se viene, pero... Mañana hay un paréntesis, mañana juega Perú, así que vamos a estar muy atentos también a ese partido porque y el efecto económico también, esto lo vamos a analizar porque hay varios rubros económicos que se mueven alrededor de este deporte rey, sobre todo en nuestro país. Hemos hablado de Gamarra, pero también está los bares, los restaurantes, que sí, ya no hay toque de queda, así que vamos a ver. El efecto es inmediato, pero usted continúe en la programación de RPP Televisión. Muy buenas tardes.